¿Qué harías si pudieras eliminar la procrastinación de tu vida y tu cerebro? Si pudieses superar los obstáculos que hacen que tu mente no haga lo que tiene que hacer, los obstáculos que te llevan a procrastinar en primer lugar. Hoy vamos a ver cómo superar la procrastinación para que no controle tu vida y vas a aprender cómo diferentes tipos de procrastinación tienen diferentes causas y obviamente diferentes soluciones que vamos a ver. La procrastinación te aleja absolutamente de todas las metas que querés alcanzar, profesionales, de pareja, de salud o cualquier otra. La procrastinación aparece a veces incluso en cosas que nos gustan, como alguna actividad física o incluso un trabajo que disfrutás. Ahora, no toda procrastinación es igual, y para que hacer lo que tenés que hacer te resulte fácil, es importante que sepas qué tipo de procrastinación te está afectando y cómo obviamente resolver cada una. La primera de estas es el retraso crónico. Tenés este problema si constantemente retrasás objetivos y proyectos de vida importantes, y es muy común en cosas que no tienen una fecha límite, como cuidar nuestra salud o empezar a hacer más ejercicio. Estas son las cosas que decís que algún día vas a hacer pero que nunca empezaste. Las cosas que tu familia o personas cercanas vienen escuchando que vas a hacer en breve desde hace años. Esta es la procrastinación que más agrava nuestra salud y nuestra calidad de vida a largo plazo, pero no es la que te genera ansiedad a corto plazo y malestar porque no estás haciendo lo que deberías estar haciendo. El segundo tipo de procrastinación es el tipo en el que ya empezamos a hacer la actividad que tenemos que hacer pero nos distraemos. Acá las personas comienzan a trabajar, no están retrasándolo, empezaron, pero cualquier distracción, por más pequeña que sea, los saca de sus tareas productivas. Este es el típico escenario en el que una notificación de tu celular, un chat de amigos o simplemente las redes sociales te hacen entrar en un loop infinito de distracción y antes de que te des cuenta pasaron 2 horas y ahora te sentís molesto, irritable o ansioso porque no hiciste lo que tenías que hacer. Y el tercer tipo, que es el que más me afecta a mí particularmente, es la resistencia a hacer algo. Tenés tareas por hacer, tenés el tiempo para hacerlo, incluso quizás disfrutás de hacerlo cuando ya estás trabajando, o quizás te pagan por hacerlo, pero aún así no lográs empezar la tarea. Esta es la forma más clásica que todos asociamos con procrastinación. El problema de esto no es solamente ser menos productivo. El problema es que esta tarea no hecha empieza a generar una molestia que vos no te podés sacar de encima, una espina en tu mente, like a splinter in your mind. que te molesta y que empeora tu estado de ánimo. La resistencia te impide empezar, pero en el corto plazo te duele porque tenés una fecha de entrega de un proyecto y no estás haciéndolo. Es la sensación que tenés cuando hay un examen en pocos días y salís el fin de semana en lugar de trabajar en tu entrega o en tu examen, pero a pesar de esto la pasás mal porque estás pensando en tu compromiso, en tu obligación. Te genera un nivel de ansiedad constante en tu mente que te impide estar presente en la tarea que estás haciendo. Esto genera una sensación muy diferente a la del retraso crónico. El retraso crónico genera una alteración en nuestra propia confianza y en nuestra propia autoestima. Genera más vergüenza que ansiedad por no haber cumplido con nuestro propio compromiso. Es la sensación que sentimos cuando decimos que en año nuevo vamos a cambiar X cosa, vamos a bajar de peso, vamos a empezar a entrenar o a comer mejor o a llevarnos mejor con nuestra pareja, pero no lo hacemos. Pasa el tiempo y las urgencias y los problemas de la vida cotidiana nos alejan de cumplir con nuestra palabra. Y la distracción es la que vemos hiperpresente en las generaciones más jóvenes, acostumbradas a un estímulo excesivo como el de redes sociales. Cuando tienen una tarea normal como un trabajo o estudio, se aburren porque cualquier estímulo del trabajo o el estudio no puede competir con tecnologías pensadas específicamente para captar tu atención. Y obviamente las aplicaciones y productos diseñados para esto terminan captándola. Aquí la sensación negativa suele ser posterior a la distracción, cuando alguien se dio cuenta de que perdió media hora viendo TikTok. La parte negativa es que a lo largo del tiempo estos estímulos súper intensos que nos distraen modifican tanto nuestro estado de ánimo como nuestros umbrales de respuesta emocional y terminamos sintiéndonos más alienados. Lo que hace tan dolorosa la procrastinación es el hecho de que queremos hacerlo pero no podemos. Queremos es la palabra importante porque cuando pensamos en procrastinación pensamos en que tenemos baja motivación, que nos faltan ganas para hacer algo. Pero muchas veces esto es un error. Si no estuvieses motivado a hacer algo, no te dolería tanto no hacerlo. No importa si la motivación viene porque te encanta, porque es una meta tuya, porque tenés un examen y te importa aprobarlo, por cualquier otra razón. Todas estas son motivaciones. El problema que sentimos aparece porque tenemos alta motivación, pero baja acción, no hacemos nada al respecto. Este equilibrio entre el deseo positivo de hacer algo y el sufrimiento o el aspecto negativo como el esfuerzo que requiere algo para que suceda, se llama conflicto de aproximación-evitación. Y sabemos que es uno de los generadores de estrés más importantes que existen. Es un conflicto entre la recompensa dopaminérgica que me va a dar algo y el estrés generado por áreas del cerebro como la amígdala.
Y lo torturante de este conflicto es que mientras más nos acercamos a la tarea, más sentimos el estrés que a su vez nos impide empezar. Seguramente lo experimentaste. A medida que se nos acerca la fecha de algo que necesitamos hacer, mayor es el estrés que sentimos. Si te tenés que casar, te vas a sentir más estresado con respecto al casamiento justo antes de casarte. Si tenés un examen, te vas a sentir peor en el momento antes de entrar al examen. ¿Cómo resolvemos esto? Para superar este proceso tenemos dos opciones básicamente. O disminuimos el sufrimiento que asociamos a este esfuerzo, el aspecto negativo de este conflicto entre hacer y no hacer, para que nos sea más fácil y tengamos menos resistencia por un lado, o por otro lado podemos aumentar el placer y la motivación que nos genera hacer eso que estamos procrastinando. Hay varios elementos que nos ayudan a eliminar la procrastinación y a llegar a un estado mental mucho más productivo y eficaz, que sirve tanto si estás haciendo trabajo mental como si tienes una tarea física o un entrenamiento. La clave está en disparar estos estados de mayor motivación y menor resistencia, en saber cómo hacerlo, no en pelear contra la resistencia que nos genera un trabajo a base de fuerza de voluntad, porque es algo insostenible a largo plazo. Necesitamos estrategia y no fuerza bruta. El primero de los elementos que nos ayudan a crear ese estado mental que reduce la procrastinación es tener metas claras o pasos claros a seguir. Aquí no se trata de tener metas como terminar una carrera universitaria o ganar un campeonato. Todo lo contrario, aquí el objetivo es dar el siguiente paso, lo que mi cerebro puede ver de manera clara. Si quiero bajar de peso, el siguiente paso es decidir qué voy a comer a la noche y hacer las compras necesarias para que eso suceda. No tener en mente el objetivo de mi cuerpo ideal. El objetivo final es importante, pero requiere la activación de una zona del cerebro llamada corteza prefrontal, que es buena, pero es muy cara en términos de energía y en términos de desgaste. No puede funcionar todo el tiempo a base de planear con tu corteza prefrontal. Y cuando tenés presente un objetivo claro, un paso siguiente que tenés que hacer muy cercano, que podés visualizar, como sucedía con tus antepasados cuando querían agarrar la manzana del árbol que encontraron, la motivación para hacer el esfuerzo es mucho mayor, porque el cerebro funciona de una manera mucho más eficiente activando zonas como los ganglios de la base, y la resistencia para hacer esta actividad es menor. Este mismo mecanismo es la razón por la cual cuando algo se convierte en un hábito se vuelve mucho más fácil de sostener. Y además si generamos un circuito de recompensa que nos motive, todavía más fácil. Y en este escenario aplica lo que te contaba antes. Acá la motivación es mayor porque el objetivo está a la vista y la resistencia es menor porque el esfuerzo que requiere es menor porque los pasos son muy claros y yo no tengo que pensar en cuáles son los pasos que tengo que dar. Es más fácil pensar en qué comer hoy que en todo el cambio alimenticio que vas a tener que sostener durante mucho tiempo y los sacrificios que vas a tener que hacer para tener tu cuerpo ideal. Si no sabes cómo hacer esto, déjame que te lo haga fácil. Dividí tu tarea en pasos increíblemente simples, pasos que te parezcan ridículos de lo simples que son. Quizás para comenzar a trabajar en un proyecto que necesitas enfrentar, el primer paso puede ser sentarte en la computadora y abrir el programa que usás para trabajar. Así de simple. Cumpliste ese paso y eso implica una pequeña liberación de dopamina que te ayuda a seguir. El objetivo acá es que los primeros pasos sean tan simples que la resistencia de tu cerebro para que empieces sea nula. Además de terminar estos pasos, hace que tu cerebro no gaste energía en pensar tengo muchísimo que hacer, ¿por dónde empiezo? La fórmula es simple. A más difíciles y menos claros son esos primeros pasos, más riesgo tenés de procrastinar. Por ende, para aprovechar la neurociencia a tu favor, pequeños pasos fáciles de seguir y de enfrentar. La realidad es que nuestro cerebro está hecho para funcionar mejor a un determinado nivel, a una determinada dificultad. Si nos excedemos mucho de ese nivel de dificultad que podemos manejar, nos supera la ansiedad y nos supera la preocupación. Si no alcanzamos ese nivel de dificultad, empezamos teniendo control de la actividad, pero si es demasiado fácil, nos genera aburrimiento. Buscamos un equilibrio. Como vas a ver acá, el punto ideal para ser realmente productivo y entrar en un estado en el que todo fluye está apenas por encima de tu nivel actual de habilidad. Querés un desafío en el que te tenés que concentrar para poder resolver. Las reglas para usar esto a tu favor son simples. Si la tarea te genera ansiedad, baja la dificultad. Si no podés bajarla, al menos empezá al principio del día, al principio de tu tarea productiva, con las más simples. Las tareas que te generan menos ansiedad y que te representan menos dificultad, para que vos ganes un refuerzo positivo, un estímulo de dopamina que estás alcanzando para que luego encarar las tareas que te faltan te sea más simple, que tengas más motivación y menos resistencia. Este es el mismo fundamento por el cual podés haber encontrado
encontrado tantos videos sobre rutinas de la mañana de las personas realmente exitosas. Toma esa información con una pizca de sal porque nadie se hizo billonario por levantarse a las 5 a.m. Pero independientemente de si te va a hacer la diferencia o no, tener una rutina fácil de sostener que te permite cumplir te deja mejor predispuesto neurológicamente para otras tareas luego y con mayores niveles de dopamina liberados, de verdad liberados por haber cumplido, no porque consumiste redes sociales. En pocas palabras, lo que buscas es un equilibrio entre desafío y habilidad. Si estás estresado por esa tarea, disminuye el desafío o aumenta tu habilidad, y si estás aburrido por esa tarea, aumenta el desafío que ya vas a ver cómo hacerlo. Siempre puedes empezar con este gráfico usándolo a tu favor y comenzar haciendo tareas que estén dentro de tu espectro de habilidades, cosas que son fáciles de resolver para vos y te generan una sensación de control, con lo cual regula habilidad y desafío para que esta tarea caiga donde vos necesitas. El segundo elemento que te permite regular este equilibrio es el tiempo. ¿Cuánto tiempo disponés para hacer una tarea determinada? El tiempo define cómo te sentís para hacer algo. ¿Cuán desafiante es esa tarea? Supongamos que tenés que hacer una presentación y es aburrida. Es posible que te parezca aburrida porque el desafío es bajo, es tediosa la tarea. Tenés semanas para hacerla. Pero la haces cuando te quedan 12 horas para la entrega. ¿Qué hace que trabajes bajo esa presión y no trabajes antes? La limitación temporal hace que ahora te parezca más desafiante y más urgente y por ende menos aburrida. Y el tercer elemento que te permite regular la dificultad y reducir la ansiedad y la resistencia que te puede llegar a dar una tarea tiene que ver con las preguntas y el contexto de la tarea per se y un truco neurológico relacionado con esto. Preguntarte cuál es el objetivo de lo que tenés que hacer, qué beneficios te va a brindar hacerlo o cuánto tiempo te va a tomar esa tarea determinada, no tiene que ver simplemente con saber las respuestas a estas cosas, sino con algo que sucede en tu cerebro. Cuando nos concentramos en algo, cuando nuestro cerebro se enfoca en una cosa X, le da más importancia. Si incrementamos la importancia que nuestro cerebro le da a una tarea, es mayor la motivación que tenemos para hacerla y volvemos a inclinar la balanza entre motivación y aspectos negativos a nuestro favor. Facilitamos el proceso de llevar a cabo una tarea difícil. Y luego de los pasos claros y del equilibrio entre dificultad y habilidad, el tercer elemento que te ayuda a mejorar tu procrastinación y a eliminarla es el bypass emocional. Es superar las dificultades emocionales que hacen que vos no hagas una tarea determinada. ¿Te acordás que te mencioné que a medida que te acercás a una tarea, más se siente el aspecto negativo? Si te estás por casar, el mayor nivel de ansiedad lo vas a sentir justo antes de casarte, no 3 meses antes. El cortisol sube más mientras más te enfocás en esos aspectos negativos. Si saltaste en paracaídas en algún momento, sabes que el mayor miedo aparece justo antes de salir del avión, justo antes de saltar. Entonces la pregunta obvia es cómo hacemos un bypass emocional a esa sensación, cómo la evitamos para que no sea un impedimento. La buena noticia es que tanto como hay elementos a nivel cerebral que nos juegan en contra de lo que heredamos de nuestros antepasados, como el deseo de comer cosas dulces o cosas ricas en sal, también hay aspectos positivos. Nuestro cerebro tarda varios segundos en poder procesar los aspectos negativos de algo. Porque hay muchos procesos que están involucrados en la regulación emocional. Vos te encontrás en una situación, tenés que prestarle atención a esa situación, tenés que evaluar esa situación y recién luego de todo este proceso puede aumentar la resistencia a nivel emocional que vos vas a tener contra hacer la actividad que tenés que hacer. No importa si es saltar en paracaídas o terminar una presentación para tu trabajo. Lo importante es que el proceso a tu cerebro le toma varios segundos y a medida que pasa el tiempo te es más difícil luchar contra esa resistencia porque los aspectos negativos parecen más grandes. Acá es donde entra en juego la regla de los 5 segundos que hizo popular Mel Robbins, pero la idea es súper simple. Tu cerebro tarda en reconocer la parte difícil unos segundos. Actúa antes. Por ejemplo, llegaste al trabajo, ya separaste en tareas simples todo para que te sea más fácil empezar, empezá ya. Estás sentado en el sillón viendo esto y tenés que hacer ejercicio, andá ya mismo antes de que pasen 5 segundos, para que la resistencia que pone tu cerebro sea menor. Esta estrategia funciona, realmente funciona, pero el problema es que si sabes de neurociencias, sabes que estás usando fuerza bruta. No queremos que nuestro cerebro y nuestras conductas cambien a base de fuerza bruta. Pensar como la diferencia entre derribar una puerta y abrir la cerradura con una ganzúa. Siempre, y esto grabátelo, siempre querés tratar de generar los cambios en tu cerebro que ahorran energía, no que suceden en base a fuerza de voluntad. Al menos para productividad, si querés para cambio de hábitos, al principio es otra historia porque vas a necesitar algo de fuerza de voluntad.
pero siempre buscas optimizar la cantidad de energía que estás gastando para lograr hacer algo. Siempre querés gastar la menor cantidad posible. Y obviamente te digo que la fuerza bruta no es el mecanismo que tenés que usar a largo plazo porque existe una manera mejor. Es una manera controversial y no todo el mundo puede llevarla a cabo, pero funciona y funciona ridículamente bien en los tiempos modernos donde muchas personas trabajan desde su casa y hacen home office. Y te digo que es controversial porque va en contra de todo lo que escuchaste con respecto a las rutinas de levantarse, meditar y toda la perinola de cosas que teóricamente hace la persona exitosa. Normalmente escuchamos que una rutina ideal te prepara para el día y para ser más productivo. Esto es cierto por un lado, pero por otro lado desperdicia tu estado cerebral. ¿Qué quiero decir con estado cerebral? Hay personas que pagan decenas de miles de dólares en entrenamientos de neurofeedback para aumentar sus ondas alfa y en parte sus ondas teta y lograr ser más productivos, lograr mantenerse enfocados en una tarea siendo más eficientes pero teniendo menos estrés. Pero ¿sabes en qué momento del día tu cerebro tiene muchas de estas ondas cerebrales sin que vos tengas que hacer nada para generarlas, sin que tengas que meditar, sin que tengas que usar ondas binaurales ni nada semejante? Cuando recién te despertás. Tu cerebro aumenta su nivel de actividad desde el sueño profundo en delta, que es cuando menos actividad cerebral trataríamos de tener para descansar más, hasta el despertar que lo encontramos entre teta y alfa. Si aprovechás esa subida de actividad cerebral y aprovechás estas ondas entre teta y alfa cuando te despertás, es mucho más fácil disminuir la respuesta emocional, el obstáculo que te impide ir a hacer lo que tenés que hacer. Pensalo como a más paz mental tengo, menos va a impactar la parte negativa de esa actividad que yo tengo que hacer y más voy a querer llevarla a cabo. Este proceso obviamente requiere que tengas una buena calidad de sueño. No va a suceder si me despierto de manera violenta por algo que sucedió o porque suena la alarma y dormí 4 horas. Pero la evidencia muestra que las ondas que predominan en tu cerebro cuando sos altamente productivo y entraste en flow y estás en la zona son las mismas que tenés cuando te estás despertando. Entonces, en vez de hacer todo para llevar a tu cerebro a ese estado, aprovechar la situación del día en la que tu cerebro ya está en ese estado. Las ondas alfa reducen la actividad cerebral de la corteza prefrontal, que en este caso muchas veces funciona como el limitador, como el crítico interno, y por ende nos genera la sensación de que la tarea se hace más fácil, de que el esfuerzo que requiere es menor, y las ondas teta, por otro lado, son necesarias para ser más creativos. De hecho, podemos ser creativos y resolver problemas difíciles tomando nuevas direcciones en nuestro proceso mental en 2 situaciones. En extrema necesidad, por eso el dicho, la necesidad es la madre de la invención, y en situaciones de mucha tranquilidad y mucha seguridad. Pensar en un niño jugando, esta segunda situación, este segundo estado mental, es un estado en el que naturalmente estás cuando te despertás si dormiste lo suficiente y tenés una buena calidad de sueño. Y hacer esto genera un bypass en los circuitos emocionales que te impiden ser productivo normalmente. No le das tiempo a tu cerebro de hacer ningún tipo de oposición o crítica a la tarea que vas a hacer. Y lo más importante es que no te costó energía, no hay ninguna resistencia que vencer. Es aprovechar el flujo del funcionamiento de tu cerebro normal. No te tenés que levantar y meditar, no tenés que hacer un jugo con 400 cosas, no tenés que tomar 10 suplementos, nada. Y como consejo personal, si vas a hacer esto apenas te levantás, te recomiendo que encares las cosas que procrastinaste previamente. No te pongas a ver las tareas fáciles como responder a un email. Y una cosa que es central y tenés que tenerla en consideración es que este estado en el que estás hiperenfocado o hipercapaz se siente muy bien. Es al menos placentero en mi opinión, tanto en el momento por los neurotransmisores que están funcionando, como luego donde la sensación de haber completado una tarea compleja es satisfactoria, aumenta tu dopamina y reduce tu ansiedad. Y además, en las palabras de Chris Bailey, esto reduce la cantidad de horas totales que tardamos en trabajar en completar estas tareas. Y nos hace avanzar mucho más rápido en lo que realmente tenemos que hacer porque estamos haciendo las tareas difíciles que son significativas y no las fáciles que no nos van a brindar resultados. Y el último elemento que te ayuda a esta productividad tiene que ver con la recompensa que te mencioné por estar hiperenfocado. Imagínatelo de la siguiente manera y ya vas a ver por qué importa. Vas a hacer ejercicio, vas a jugar al fútbol y tenés que levantarte temprano y cambiarte a ropa de gimnasia o llevarte las cosas que necesitas para ir a hacer ejercicio o ir a jugar al fútbol después del trabajo. Sabes que después de hacer ese ejercicio vas a tener que ducharte. Y la pregunta es, ¿harías todo ese esfuerzo si sabes que apenas empieces tu ejercicio, apenas empieces a jugar al fútbol, va a empezar a llover de manera torrencial y va a interrumpir tu actividad? Probablemente no. Si es muy probable que te vayan a interrumpir en algo que ya de por sí es difícil de hacer, que estás usando tu fuerza de voluntad o muchas estrategias para poder llevar a cabo, es muy posible que tu cerebro no asocie
el trabajo que estás haciendo a esta recompensa que yo te mencionaba recién. ¿Qué hacemos entonces? Limitamos la distracción, especialmente para los momentos que requieren un estado de alta concentración para terminar esas tareas difíciles. Si no lo hacemos, para nuestro cerebro no va a tener sentido entrar en flow si va a durar 10 minutos y va a venir alguien a interrumpirte. Por ende, necesitamos limitar las distracciones, por un lado, para las personas que procrastinan porque se distraen fácil, pero por otro lado necesitamos limitarlas para mejorar mi posibilidad de entrar en este estado hiperproductivo y de sostenerlo. Y esto se soluciona de varias maneras. Primero, se bloquea en el calendario el tiempo necesario para hacer lo que en las palabras de Cal Newport se llama trabajo profundo. Segundo, se bloquean las notificaciones de tu celular. Si trabajas con gente, esto es aún más crucial. Hoy la mayoría de los teléfonos celulares tienen modos donde yo puedo seleccionar qué tipo de aplicaciones me aparecen en la pantalla principal. Puedo elegir un modo que se active automáticamente como el trabajo, donde figuren las aplicaciones que yo uso para trabajar y estén escondidas aquellas que me pueden generar distracción. Esto se puede hacer de manera automática, ni siquiera tenés que pensarlo. Simplemente tenés que determinar los horarios en los que querés que este modo se active. Y muchas veces estas interrupciones de tu jefe o de tu colega atentan contra tu propia productividad y en general pueden esperar a un momento donde no estés haciendo trabajo profundo. De hecho, varios estudios muestran que la gran mayoría de las reuniones son innecesarias. Y la tercera cosa que podés hacer para ayudar a tu mente a entrar en ese estado y aumentar la recompensa y evitar las distracciones es que siempre que vas a hacer trabajo profundo y vas a buscar entrar en ese flow, en ese estado hiperenfocado, hiperproductivo, estés en un lugar específico que destinas solamente a eso, donde no existen interrupciones. Más allá de que hayamos visto cómo resolver la procrastinación, es importante que entiendas lo siguiente. Una cosa es la procrastinación, que es básicamente posponer lo que de verdad tenés que hacer. Pero hay otro escenario, que es cuando no hacemos algo porque parte de nosotros considera que no tenemos que hacerlo. Esa ambivalencia muchas veces tiene que ver con que la tarea que estás posponiendo no está alineada con tus valores. Es importante que reflexiones y te asegures que lo que estás posponiendo lo estás evitando porque procrastinás y no porque es algo que vos considerás que es incorrecto. Te lo aclaro porque los síntomas son los mismos, pero resolver la procrastinación es algo bueno e ignorar lo que sentís con respecto a un trabajo o una tarea que tenés que hacer es mala idea. Recordá que hay 3 tipos de procrastinación más comunes: el retraso crónico, básicamente tardar en comenzar algo, la distracción y la resistencia a hacer algo. Cada uno tiene su solución independiente y es mucho más fácil de resolver el retraso crónico si lo separamos en pequeñas tareas que lo hacen muy fácil de empezar y a través de las preguntas que te mencionaba antes le damos más foco, más peso para que estemos más motivados a hacerlo. Es mucho más fácil eliminar las distracciones bloqueando espacios de tiempo donde no podemos ser interrumpidos para hacer un trabajo profundo y podemos tranquilamente estar hiperenfocados. Y por último, es más fácil de superar esa resistencia que nos impide hacer lo que debemos hacer si equilibramos la dificultad de la tarea acorde a nuestra habilidad, si usamos las técnicas necesarias para lograr bypassear en nuestro cerebro esta respuesta emocional negativa, tanto con la regla de los 5 segundos o comenzando a trabajar cuando nos despertamos y si aprovechamos las ondas teta y las ondas alfa. El punto es que nuestra vida sería diametralmente diferente si desarrollamos la habilidad de poder hacer lo que tenemos que hacer. En términos de éxito profesional, en términos emocionales porque reducimos la ansiedad de esos quehaceres que siguen pendientes y en términos de nuestra propia confianza porque cumplimos con nuestra palabra, nos comprometimos a hacer algo y lo sostuvimos, incluso si es solo para nosotros mismos. Por ende, aplica estas técnicas para ser más productivo hoy o mañana si vas a empezar a trabajar aprovechando las ondas del despertar.